Gracias por acompañarnos a un reporte más de la actividad del volcán Popocatépetl, donde Senapred nos informa que en esta ocasión se lograron identificar 67 exhalaciones acompañadas de vapores de agua, gases volcánicos y en ocasiones contenido de ceniza. Se contabilizaron 52 minutos de tremor. Adicionalmente se registró una explosión, esto alrededor de las 4 de la mañana con 26 minutos del día de hoy. Aquí podemos observar la explosión de las 4 de la mañana con 26 minutos aproximadamente, que es esta. Y bueno, estamos viendo, por ejemplo, aquí esta tal vez es otra explosión. Vemos aquí también. Y bueno, vemos actividad. Las emisiones volcánicas se dispersan con dirección oeste-noroeste. Las emisiones volcánicas se dispersan con dirección oeste-noroeste. Reporte satelital Mirova. En el segundo sobrevuelo satelital, Mirova registra una anomalía térmica de 11 megawatts. Sismogramas del Popocatépetl. Aquí tenemos el PPIG del volcán Popocatépetl, donde podemos observar estas trazas negras chiquititas. Son la explosión del día de hoy, la que marcó Senapred. Posteriormente vemos aquí en la traza azul. Este es el sismo de magnitud 5.2 en Colima. Vemos aquí el telesismo de Chile. Y bueno, todo lo demás que estamos viendo es actividad meramente del volcán. Y bueno, pues eso es lo que nos está mostrando en este momento. Aquí tenemos Santa Rosalía, que tiene bastante actividad, bastantes pulgas, más acentuada en el horario de las 8 de la mañana, todo ese horario. Aquí tenemos el sismograma de Huatulco, donde podemos observar pues algo de actividad, mucha de ella menor de 4. Tenemos a las 2 de la mañana con aproximadamente 8 minutos este registro. Es el sismo en San Pedro Poxutla de magnitud 4.1. Este en traza azul de forma más discreta es el registro del sismo 5.2 en Colima. Aquí en esta parte vemos el telesismo de Chile, ahí muy discretamente, pero ya lo demás es actividad ya sea local y menor de magnitud 4.
Aquí tenemos Coyuca de Benítez, donde podemos ver el 5.2 en traza azul, es este. Y vemos aquí también el telesismo de Chile. Y vemos aquí estos registros. Son sismos quizás locales y que ya no me aparecen de momento en el servicio sismológico. Y por último, aquí tenemos el de Ciudad de México con la actividad cotidiana, algunas cuantas pulgas y obviamente el registro del sismo, magnitud 5.2 en traza azul, y también se alcanza a distinguir aquí un poco el telesismo. A las 13:27 se activa Puebla, evento detectado con valores iniciales en baja frecuencia de 16.9 micras por segundo y en full spectrum con un valor de 18.0 micras por segundo. Vemos que los valores van incrementando y logran también activar nuestra alerta prealerta baja frecuencia Puebla con valores en baja frecuencia de 22.7 micras por segundo y en full spectrum con un valor de 23.6 micras por segundo. Pero nuevamente vemos que esto será un evento importante ya que los valores continúan incrementando y logran alcanzar así alerta submarino y también logran activar prealerta evento moderado en Puebla, quedando finalmente los valores en baja frecuencia de 138.0 micras por segundo y en full spectrum con un valor de 141.7 micras por segundo. Sin duda, este será un sismo importante, quizás arriba de magnitud 5, pero bueno, veamos el desarrollo de este mismo mientras recibimos la notificación oficial del Servicio Sismológico Nacional. Puebla, evento detectado. Prealerta baja frecuencia Puebla. Prealerta evento moderado Puebla. El registro sísmico que acabamos de observar efectivamente corresponde a un sismo importante, como lo dijimos, y bueno, este sismo preliminar estaba registrado en magnitud 5.6, pero ya en el ajuste, bueno, pues quedó en 5.2. Esto a 62 kilómetros al sur de Tecomán, Colima, a las 13:25 y una profundidad de 10 kilómetros. Cabe mencionar que en algunas zonas de la Ciudad de México reportan haberlo sentido. Así es como quedó registrado este sismo en el PPIG del volcán Popocatépetl, sismo magnitud 5.2 en Tecomán, Colima, a las 13:25 del día de hoy, 23 de septiembre del 2022. Cabe mencionar que también los demás sismógrafos, Topolomampo, Platanillo, Oaxaca, Huatulco, Matías Romero, Coyuca de Benítez y finalmente Ciudad de México registraron este evento telúrico.
5.2 grados. 5.2 como tal es este ajuste que se realizó y su epicentro se ubicó a 62 kilómetros al sureste de Tecomán, Colima. Le repito, es el ajuste que hizo ya lo que es el Servicio Sismológico Nacional. Y mi compañera Berta Reynoso tiene más información sobre el sismo de esta tarde allá en Colima. Mi querida Berta, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante, buenas tardes. Humberto, asustados, estamos en Tecomán, justo en el epicentro de esta última réplica, y decirte que me encuentro en el hospital José Rivas Guzmán, donde se encuentra un hospital móvil. Afortunadamente la gente al interior de este hospital móvil no tuvo que ser desalojada, pero sí la gente que se encontraba recibiendo atención médica al interior sí salió y desalojó. Lo que podemos ver y platicamos con la gente, Humberto, pues ya gente con muchas crisis nerviosas, gente que ya no quiere ingresar al hospital, incluso imagino que así también a sus viviendas. Fue un sismo que se sintió en Tecomán, en todo el estado, en los 10 municipios de la entidad, pero sobre todo con mayor fuerza aquí en el epicentro, en Tecomán. Perfecto, pues seguiremos entonces en contacto, mi querida Berta. Vaya que han sido semanas muy complicadas por allá en términos sismológicos. Sismos de magnitud 4.0 a más en México. Sismo magnitud 4.0 en La Mira, Michoacán. 4.1 en Cualcomán, Michoacán. 4.1 en Crucecita, Oaxaca. 4.1 en 4.1 en San Pedro Poxutla, Oaxaca. 4.0 en Cualcomán, Michoacán. 4.0 en Cualcomán, Michoacán. Sismo destacado el día de hoy de magnitud 5.2 a 62 kilómetros al sur de Tecomán, Colima, a las 13 horas con 25 minutos y profundidad de 10 kilómetros. Sismo magnitud 4.1 en Papasquiaro, Durango, a las 15 horas con 18 minutos y profundidad de 11 kilómetros. El día de hoy en México y hasta las 16 horas con 53 minutos se han contabilizado 63 sismos, de los cuales 55 van entre las magnitudes de 2.9 a 3.9 y tenemos 8 sismos entre las magnitudes de 4.0 a 5.2. El número de sismos por estado es el siguiente: Guerrero 6, Oaxaca 11, Baja California 7, Colima 6, Michoacán 32 y Durango con un sismo más. Un 6.9 es una réplica y también estamos viendo actividad en la costa de Chiapas. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle, Carla Iberia. En efecto, es una réplica. La definición de una réplica son estos sismos que siguen al poco tiempo de un evento principal. El evento principal fue el 19 de septiembre, con magnitud, como ya lo dijeron, 7.8. Mientras esté cerca de la zona epicentral, que cumple con ese requisito, y mientras la magnitud sea más baja que el evento principal, el cual también cumple el requisito, es considerada una réplica. Las réplicas se consideran como un proceso de cicatrización, en donde lentamente se va reacomodando la parte fracturada, la parte de las placas, y se van generando todavía estas rupturas. Si era considerado la posibilidad, ya lo hemos visto anteriormente, la experiencia nos indica que en general para la zona de México, desde Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en términos generales la réplica más importante tiene un grado menor de magnitud que el evento principal. Y aquí lo estamos viendo. Generalmente ocurren a las primeras 24 horas. Se tardó 2 días y medio. Podemos seguir esperando réplicas con estas magnitudes. Lo más probable es que no, pero la Tierra no tiene palabras. Irán disminuyendo en su tamaño
poco a poco con el tiempo hasta finalmente desaparecer y quedarse lo que llamamos la sismicidad natural. Entonces, pues estar prevenidos, preparados. Todavía hoy es un buen día para reconsiderar la parte de simulacros, hablar con la gente, evaluar lo que pasó el 19 de septiembre con el simulacro, después con el sismo y el día de hoy en la madrugada con esta réplica importante. Tenemos muchas preguntas, doctor Valdés. Gracias por quedarse con nosotros. Dice el doctor Carlos Valdés, o nos informa, investigador del Instituto de Geofísica, ¿podemos seguir esperando réplicas de estas magnitudes? Probablemente no, pero seguirán las réplicas, ¿verdad? Y dos, ¿por qué se vieron esas luces en el cielo, doctor? Ya lo hemos visto anteriormente para el caso de un sismo con esta magnitud y con la intensidad que se siente en México. Lo que sucede aquí es que golpean los cables de luz o los transformadores. Entonces lo vemos como flashazos. No es algo, hay un fenómeno relacionado a luminiscencia, en particular de rocas, pero esta se da en donde hay rocas. Recordemos que en el caso de la Ciudad de México, la zona principal, y esta que estamos viendo que es una zona plana, en realidad es una zona blanda y compuesta de suelo, y el suelo no tiene esa capacidad de generar ante un estrés de la roca que se produzca. Entonces lo que vemos aquí es el golpeteo de los cables se alcanzan a golpear, se jalonean de los transformadores y vemos estos destellos, y como hay nubes, pues se refleja en la parte de las nubes. Entonces, por eso una de las indicaciones que hacemos es tener ya bien ubicado el sitio en donde salimos finalmente a resguardarnos. Primero nos replegamos en el sismo, dentro de la casa, dentro del edificio, y después salimos a una parte abierta para esperar a que se revisen las estructuras, y no hacerlo entonces debajo de lugares en donde estén los cables o en donde haya transformadores, y tampoco cerca de edificios altos que tengan objetos que se puedan volcar y caer, como son macetas, cristales, todo lo que guardamos cerca de los edificios. Tener precaución. No es algo extraño el ver este golpeteo. Vean nada más en la calle cuántos cables tenemos, y los cables pues mantienen una distancia, pero con la violencia del sismo hacen que se alcancen a tocar o que queden muy cerca para generar estos destellos. Una nueva pregunta, doctor, sobre el tema del sismo. Esta sismicidad que hoy se registraron sismos de más de 4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, ¿tienen que ver con el movimiento registrado en Cualcomán o son fenómenos distintos? No, son fenómenos distintos. La lógica nos dice que deben de estar relacionados, pero todos los días tenemos una gran cantidad de sismos en este país, que es una gran cantidad, entre 60 a 80 sismos de magnitudes que pasan desapercibidas para la gente y en todo el territorio. El año pasado el Sismológico registró más de 30,000 sismos por año. Si pudiéramos encontrarle utilidad a estos sismos y poderlos vender, yo no sé a quién, bueno, a los investigadores, pues tendríamos ahí un recurso para tener más redes. Pero es normal, es completamente un proceso diferente. Sí están relacionados todavía las mismas placas, pero son segmentos muy diferentes. Chiapas tiene una sismicidad importante, Oaxaca también, Guerrero también. En este caso vamos a ver un incremento de sismicidad importante en Michoacán debido a las réplicas, al número de réplicas que se han estado presentando con relación a este sismo del lunes pasado. Confirma el doctor Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica, exdirector del Servicio Meteorológico Nacional, que pues se puede esperar más actividad en el estado de Michoacán. La última pregunta, doctor. Aunque tuvimos una réplica muy fuerte de 5.8 el mismo día, 19 de septiembre, y la de anoche de 6.9, y aunque probablemente la próxima réplica no sea de esa magnitud, ¿sí podría haber réplicas superiores a los 6 grados? Sí podría haber. Por la distancia a la Ciudad de México y a otras ciudades en el interior, algo cercano a 6 apenas sería percibido, pero para la gente que está en la zona del epicentro, como el Coalcomán, definitivamente ellos están sintiendo los sismos arriba de magnitud 3.54. Esto ya lo habíamos vivido el 7 de septiembre, con el sismo del 7 de septiembre del 2017, el que ocurrió en la zona de Oaxaca, ese sismo tan grande de 8.2 que generó más de 4,000 réplicas que estuvieron ocurriendo por meses y en donde la gente ya no sabía qué pasaba. Entonces un poco de calma en ese sentido, revisar que las cosas, los objetos que hayan quedado vulnerables por la parte del sismo importante, pues asegurarlos, y este fenómeno se irá. Una vez que vayan descendiendo y que pasen las réplicas, terminará. Doctor Carlos Valdés, la última pregunta. ¿Considera, de acuerdo con la experiencia y el conocimiento que tiene del mapa nacional de sismos, que tiene que haber alertamiento sísmico en más entidades de México?
¿Y en cuáles? Utilidad. Sí, definitivamente es de utilidad el tener un alertamiento, pero es mucho más útil el que sepamos qué hacer, y esto a través de los simulacros. ¿Por qué? Porque las poblaciones cercanas en la región epicentral, por ejemplo en la región de la costa de Michoacán, ahí no hay posibilidad de alertar. El sismo llega antes, llega al mismo tiempo en donde empieza a tocar las estaciones que van a hacer el proceso para alertar. Entonces, y como también lo sentimos el 19 de septiembre de hace 5 años, del 2017, donde primero llegaron las ondas sísmicas. Entonces sí es un elemento importante. Yo lo pondría, la analogía es manejar con el cinturón de seguridad, nos ayuda, por supuesto, mucho a que si hay un accidente estemos protegidos. Si nos quitamos el cinturón de seguridad, lo ideal es de todas maneras manejar con precaución, porque con o sin cinturón, manejar con precaución es una buena práctica. En este caso, los simulacros no dejaremos de amablemente insistirles, llevarlos a cabo al nivel familiar, sentarnos con la familia este fin de semana, ya que estemos todos más tranquilos, y repasar lo que vivimos, y preguntarle a los jóvenes, a los adultos cómo se sintieron, qué pensaron de este sismo y qué podemos hacer para mejorar la forma en que salimos, el lugar en el que nos ubicamos, si teníamos todos los objetos necesarios. Yo, por ejemplo, les muestro rápidamente, tenemos una lamparita y un silbato colgado en la puerta de salida. El silbato, que es muy importante para llamar la atención si hay alguien que está perdido o atorado en algún lugar, ver todos los elementos que necesitamos tener para sentirnos más seguros y repasarlos. Y junto con eso tengo una batería para el celular, tengo una cantidad de otros pequeños dispositivos. Por ejemplo, algo que es importante es los teléfonos, tenerlos en un papelito, los teléfonos de los parientes cercanos. Hasta abajo está el de Protección Civil, y como podrán ver aquí, tenemos un billete de 100 pesos, porque si no hay un cajero, porque se fue la luz, tenemos al menos algo de efectivo para poder ayudarnos a trabajar con eso. Y otro elemento muy importante es un USB que tenga la información escaneada, como son nuestras actas de nacimiento, como son el INE, como son pasaportes, como son documentos de la casa, de los hijos, de todos, porque en este pequeño dispositivo tenemos todo el historial oficial que se requiere después para cualquier otra emergencia. También no estaría mal guardar un cubrebocas, porque todavía no ha terminado la parte de la pandemia, y estos son objetos muy pequeños que yo guardo en una bolsita más pequeña. No reemplaza a la mochila de emergencia, pero esta nos facilita el llevarla, por ejemplo, al trabajo, tenerla en algún otro lugar y ayudarnos a sentirnos más seguros. Entonces, esto lo necesitamos hacer. Yo sé que cuando pase septiembre se nos va a ir olvidando lo de los sismos y lo vamos a dejar. No hay que olvidarse. México es un país sísmicamente activo y vale la pena prevenir. Muchísimas gracias por la recomendación. Ahí está. Podemos esperar más réplicas, y réplicas que pudieran hacer sonar la alerta. Réplicas superiores a los 6 grados, probablemente no de la intensidad que sufrimos ayer a la 1:30 de la mañana. ¿Y vieron en qué pequeña bolsa cabe? Una pequeña lámpara, un silbato, un USB. Escanee sus documentos y pues haga un plan con su familia, y algo que hoy ya está muy desestimado, que es anotar los teléfonos en un papel. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Con tiempo de anticipación, a que por supuesto nadie estaba programando tener actividad sísmica después del simulacro que se programado para el día de hoy a las 12:19 horas. Se encuentran con nosotros, la conferencia tiene como sede las instalaciones del Servicio Sismológico Nacional, que es organizado, programado, trabajado y atendido los 365 días del año por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialistas, investigadores, estudiantes y gente que trabaja los 365 días del año aquí. Hoy se encuentran con nosotros los doctores Víctor Hugo Espíndola, investigador del servicio, Víctor Espíndola Castro, investigador del Servicio Sismológico Nacional, y el doctor Rodolfo Luis Quintana, secretario académico, Luis Quintana Robles, secretario académico del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luis Quintana, perdón. Me dieron mal el nombre.
podemos comenzar con el doctor Quintanar, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Pues lo que podemos informar es que el día de hoy a la 1:05 de la tarde ocurrió un sismo de magnitud 7.4 en las costas de Michoacán, frente a la población de Cualcomán, en un sitio muy cercano al lugar donde el 19 de septiembre de 1985 ocurrió otro sismo que todos sabemos, de magnitud 8.1. Este ocurrió del otro lado, pegado a las costas de Guerrero. Este fue más hacia la zona de Colima, Michoacán. Este es un sismo de los que llamamos de subducción, es decir, un sismo producto de el hundimiento de la subducción de la placa oceánica o placa de Copos bajo la placa de Norteamérica. A 15 kilómetros de profundidad hasta el momento determinada. Es un sismo que, dadas sus características, es muy probable que produzca una gran cantidad de réplicas. Entonces, en ese sentido, sí es importante hacer notar que las pequeñas sacudidas continuarán sucediéndose en los próximos días, pero siempre con una tendencia a disminuir su magnitud. Son los términos generales de este sismo. No sé si el doctor Víctor Hugo Espíndola quiera comentar algo. Bueno, solo comentarles que en efecto este sismo ocurrió después a la 1:05. Habrá quienes digan que el de 2017 ocurrió también a la misma hora. También recordar que hace un año hubo uno el 7 de septiembre en la región de Acapulco de magnitud 7.1, pero eso no es más que una coincidencia, una desagradable coincidencia, ¿verdad?, que ocurra el día del simulacro, ¿verdad?, que estos ocurran el día del simulacro. Son 3 secuencias que han venido, 3 sismos importantes. Afortunadamente este sismo, al parecer, al igual que al de hace un año en la región de Acapulco, no causaron daños, por lo menos en lo que en la Ciudad de México se refiere. Habría que hacer una evaluación en otros lugares, pero eso es lo que podríamos decir respecto a este sismo. ¿Alguna? Pues no, nada más comentar que se han registrado elevaciones del nivel del mar en las estaciones mareográficas de Lázaro Cárdenas y de Zihuatanejo de 13 y 60 centímetros respectivamente, pero no tenemos hasta el momento reporte de daños mayores. No sé si hay alguna pregunta. ¿Ya las tenemos? Ante lo ocurrido hoy en años anteriores, ¿cuál era la probabilidad de que 3 sismos con una intensidad superior a 7 ocurran en el mismo día, cada cierto periodo de tiempo? Bueno, a ese respecto lo que sí debo de decir es que desde el punto de vista estrictamente técnico no existe, la certeza, mucho menos la probabilidad de que los sismos ocurran el mismo día. Lo que sí podemos decir es que los sismos se disparan generalmente cuando hay una liberación de esfuerzos producidos en una zona aledaña. Entonces, si consideramos que, por ejemplo, el 14 de septiembre hubo un sismo de magnitud 5 en la zona de Guerrero, frente a Petatlán, pues es posible que ese sismo haya liberado algunos esfuerzos que hayan dado por consecuencia que se haya facilitado el movimiento entre las placas tectónicas oceánica y norteamericana, que haya disparado este sismo. Pero en cuanto a la coincidencia del día, no tenemos ninguna opinión a ese respecto. Muchas gracias. Voy a leer nuevamente la pregunta porque no se escuchó al aire. Ante lo ocurrido hoy y en años anteriores, ¿cuál era la probabilidad de que 3 sismos o con una intensidad superior a 7 ocurran en el mismo día cada cierto periodo de tiempo?
Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué probabilidad hay de que se repita un movimiento telúrico de magnitud el mismo día como en el caso del 19 de septiembre? Si hay una explicación técnica y científica. Creo que es un poco... Mire, hablando de ese tipo de probabilidades, si nosotros vemos en todo el catálogo sísmico que nosotros tenemos desde principios de 1900, vemos que se han repetido para sismos mayores de 7 en diferentes meses. Por ejemplo, vemos varios en el mes de diciembre, varios en todos los meses. Entonces, ciertamente la probabilidad de que ocurra el mismo día es muy baja, pero que una probabilidad sea pequeña no quiere decir que no puedan ocurrir. Y tan es así que ha pasado. Que quizá dentro de un año, dentro de 2 o dentro de 3, lo que sea, que vuelva a ocurrir un sismo un 19 de septiembre, puede ser muy pequeña, pero no es imposible. O sea, las probabilidades nada más nos hablan de eso, de qué tanto pueden, qué es más probable que ocurra. Es más probable que ocurra en otro mes un sismo fuerte, catastrófico, que deje atrás el mes de septiembre, ¿verdad? Como recuerdo. Sin embargo, pues aunque sean probabilidades pequeñas, pueden ocurrir. Entonces es cuestión, la estadística no dice, no, si es pequeño no ocurre. Sí pueden ocurrir. ¿Qué tanto? Son muy pequeñas, ¿no?